Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso de Estadística Inferencial. En este video hablaremos del muestreo por conglomerados. Algunas razones para usarlo son las siguientes. Cuando queremos llevar a cabo un proceso de muestreo, en muchas ocasiones crear una lista con todos los elementos de la población es difícil, caro o imposible. De hecho, en la gran mayoría de ocasiones será muy difícil que podamos acceder a un listado completo de los elementos constituyentes de una población. En ese sentido, el muestreo por conglomerados se constituiría como una mejor alternativa. Adicionalmente, puede suceder que la población se encuentre muy dispersa geográficamente o aparezca en conjuntos naturales como familias, escuelas, fábricas. Esto nos facilita también llevar a cabo el muestreo por conglomerados. En este sentido, en el muestreo por conglomerados se seleccionan cúmulos en los que se encuentran agrupados los elementos de la población. Estos cúmulos o agrupaciones son naturales, como vamos a ver más adelante, y nos pueden facilitar llevar a cabo el muestreo. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Vamos a decir que se pretende realizar una encuesta a profesores del estado de Guerrero. Supongamos que la población de profesores en ese estado es de 500 y que queremos una muestra de 150. Y además vamos a suponer que en cada escuela de Guerrero hay 50 profesores. Entonces, si en cada escuela hay 50 profesores, tendríamos 10 escuelas. Y si pensamos en que estas escuelas están dispersas geográficamente en todo el estado y que si quisiéramos llevar a cabo un estudio de cualquier índole, tendríamos que acudir a esas escuelas. Si nosotros realizáramos, por ejemplo, un muestreo aleatorio simple o estratificado, la probabilidad de que encontremos o seleccionemos personas para nuestra muestra de todas las 10 escuelas es muy alta. Eso implicaría que tendríamos que ir a entrevistar o encuestar o a lo que estemos haciendo a la escuela 1, a la 2, a la 3, así sucesivamente todas las escuelas. Eso quiere decir que tendríamos que gastar tiempo, recursos, sería básicamente muy difícil. Entonces, en lugar de hacerlo de esa manera, podemos identificar precisamente como unidad de muestreo, en este caso, a los conglomerados o las escuelas. Sabemos que los profesores están divididos en escuelas. Eso nos permite considerarlos como conglomerados, es decir, la institución o la escuela en la que trabajan sería la variable por la cual podemos constituir conglomerados y haríamos el muestreo a partir de esos conglomerados. Entonces, por ejemplo, si tenemos 10 escuelas, como queremos conformar una muestra de 150, podríamos constituir una muestra de 3 conglomerados. Vamos a pensar que de manera aleatoria seleccionamos el conglomerado 2, el 8 y el 9, que corresponden a la escuela 2, la 8 y la 9. Entonces, esos conglomerados pasarían a formar parte de nuestra muestra y una alternativa sería que todos los profesores que pertenecen a esas escuelas formen parte de nuestra investigación. Entonces, tendríamos 50 profesores de la escuela 2, 50 de la 8 y 50 de la 9. Eso nos dan las 150 personas que estábamos buscando. Entonces, es importante notar aquí que, como ya dijimos, la unidad de muestreo son las escuelas y la unidad de observación en este caso son los profesores, o sea, los elementos que constituyen la población que queremos estudiar. En los videos anteriores habíamos dicho que la unidad de muestreo y la unidad de observación era la misma para el muestreo aleatorio simple y el aleatorio estratificado, y habíamos anticipado que en el muestreo por conglomerados no serían iguales, sino que habría una unidad de muestreo y una unidad de observación. Entonces, existen varias formas en las que se puede llevar a cabo el muestreo por conglomerado. De hecho, vamos a ver algunas. De manera general, el muestreo por conglomerado se puede llevar a cabo en una etapa o en dos etapas. En una etapa básicamente significa que lo que hacemos es seleccionar eh, de manera aleatoria algunos de los conglomerados que tenemos. Lo siguiente que hacemos es, de esos conglomerados que hemos seleccionado, tomamos a todos los elementos y los estudiamos, como es el ejemplo que acabamos de poner. Existe otra forma que es llamada muestreo por conglomerados de dos etapas, que consiste en que se seleccionan de manera aleatoria los conglomerados y después hay una segunda etapa en la que de cada conglomerado se lleva a cabo un muestreo aleatorio simple y se selecciona una submuestra. Entonces, aparte del muestreo para seleccionar n cantidad de conglomerados, después se hace un muestreo adicional en cada conglomerado para tomar una parte del mismo y llevarlo hacia la muestra final. Nosotros solamente vamos a ver muestreo de una etapa, como ya había anticipado en alguno de los videos anteriores. Y además este se puede dividir en dos partes. Existe muestreo por conglomerados cuando estos son del mismo tamaño y conglomerados de distinto tamaño.
En realidad el procedimiento va a ser equivalente, solamente hay que entender que hay ambas condiciones. Naturalmente para ciencias sociales, para conductuales, etcétera, los conglomerados seguramente son mayoritariamente de distinto tamaño. Por ejemplo, si pensamos en una escuela, pues tiene diferente cantidad de profesores, a pesar de que en nuestro ejemplo estábamos asumiendo que eran la misma cantidad. Si pensamos en hospitales, queremos trabajar con médicos que laboren ahí, pues en los distintos hospitales hay distintas cantidades de médicos. Si pensáramos en cualquier otro conglomerado, muy probablemente tendría un tamaño distinto. Sin embargo, sí existen muchos casos en los que hay conglomerados del mismo tamaño. Por ejemplo, en el caso de actividades agrícolas, se puede segmentar alguna sección de tierra y entonces muestrear, y entonces tendríamos conglomerados del mismo tamaño. También puede ser en la industria, con a lo mejor tratar de revisar algún grupo de elementos que se han producido. A lo mejor salen en grupos de 10.000, entonces tenemos la misma cantidad. Y por ejemplo en el ámbito forense, si pensamos en la antropología forense, se suele utilizar también el conglomerado de mismo tamaño. De hecho aquí se utilizan incluso algunos eh, otras combinaciones, o sea, un muestreo por conglomerados que se realiza mediante un método sistemático, no necesariamente aleatorio simple. Pensemos que si las personas están buscando fosas, por ejemplo, pues pueden segmentar, pensemos en un cuadrado de tierra de 25 metros por 25 metros y dividirlo en cuadros más pequeños de 5 por 5. Entonces, si hiciéramos un muestreo aleatorio simple, podríamos seleccionar cualesquiera cuadros, pero generalmente o en algunas ocasiones los forenses lo que hacen es usar más bien un método sistemático. Por ejemplo, toman un cuadro sí y un cuadro no, como si fuera un tablero de ajedrez o algunos otros procedimientos. Entonces, en realidad hay muchas formas de llevar a cabo el muestreo por conglomerados y requiere un análisis bastante extenso. Sin embargo, en nuestro caso solo queremos ilustrar un poco cómo se llevan a cabo estos procedimientos. Ahora, antes de concluir, vamos a hacer una advertencia que tenemos por acá. El muestreo por conglomerados se usa en la práctica porque es más barato y conveniente, como ya hemos comentado previamente, pero es un método menos preciso, ya que los elementos de los conglomerados suelen ser parecidos entre sí. Por ejemplo, si tomamos como conglomerados familias o escuelas, es muy probable que dentro de esa escuela haya ciertas tendencias a comportarse, por ejemplo, de la misma forma, a que si seleccionáramos personas de muchas escuelas distintas o de todas las escuelas que tuvieran, por ejemplo, dado el caso que estábamos analizando hace un momento. Entonces, tenemos la ventaja de que es más económico, de que es más práctico, de que es más rápido, pero sí existe la desventaja de que quizá nuestra muestra no va a ser tan representativa como si lleváramos a cabo un muestreo aleatorio simple o uno estratificado. Y bueno, vamos a dejar el video hasta aquí y nos vemos en los siguientes.